una manera de comprender y de desentender el mundo que se nos anuncia todos los días frente a nosotros. Y como es una nueva lección de los sentidos, también vale la pena que haya voces críticas y voces ensayísticas que nos permitan acercarnos al objeto verbal llamado poema para tratar de entenderlo, como si se tratara de una visita al Museo de la Historia Natural de la Poesía. Y de esa manera permitir que amplias y reconocidas voces críticas, pienso entre ellas la de Eduardo Milán, la de Miguel Casado, la de María Auxiliadora Álvarez, la de Gabriel Bernal Granados, la de un sinfín de colaboradores que desde la perspectiva crítica nos han ofrecido momentos realmente extraordinarios y penetrantes de la palabra poética para hacer no solo del goce una necesidad de los lectores, sino también de una comprensión del goce, ¿sí? Una especie de instrucciones de uso del goce ante el poema, ¿sí? Me gustaría también, por ejemplo, señalarles aquí, por ejemplo, vamos, si quieren, viendo cada una de las secciones que componen el periódico de poesía. Por supuesto, la central es inéditos, ¿sí? Cuando me refiero a este término, me refiero a toda poesía que está por aparecer en volumen, en libro, o que su publicación en físico o en digital ha sido bastante reciente. Así como hemos dicho que la literatura siempre es noticia y la poesía, por lo tanto, debe de serlo doblemente, ¿no? También hay que entender que el mundo y los tiempos de las ediciones de poesía son completamente distintos a los de la vorágine del mercado editorial transnacional, y en específico del encargado de favorecer y de promover a autores de narrativa, ¿sí? Como ustedes bien saben, son libros que aparecen, se ponen en las pilas de las novedades, se quedan un mes, ¿no? Y después, en general, se regresan a las bodegas para ser guillotinados. Y con esa pulpa nueva generar nuevas novedades. Ustedes disculparán la pobreza del lenguaje, ¿no? Pero también es una pobreza que comparten muchos de sus libros. De tal manera que en ese incesante mercado de ofertas que nunca terminan por convencernos, ¿no? La novedad se convierte en un asunto prácticamente ridículo y poco entendido como algo que debería en realidad sortear la amenaza del tiempo y prevalecer, no per secula seculorum, pero por lo menos que alcance un espacio en el gabinete de las elecciones que hacen cada una de las librerías que nos ofrecen su repertorio, ¿no? La poesía, por fortuna, no tiene este problema. Tiene muchos otros. Tiene, en general, muchos menos lectores que la narrativa, pero también hay que ver qué tipos de lectores tiene. Tiene menos lectores, sí, en número, pero tiene lectores de una mayor fidelidad e intensidad, ¿sí? Creo que la dinámica con la que hemos venido editando el periódico de poesía ha permitido establecer también un mercado de lectores importantísimo, más allá de las fronteras de nuestro país y de nuestro continente, sobre todo porque, como son tan pocas las revistas, los órganos de difusión de la poesía en general, ¿no? El periódico de poesía siempre ha tenido un espacio destacado en nuestra lengua, y es una vitrina que semana a semana permite ofrecer a estos lectores fieles, pero respondones, por fortuna. Y por respondones quiero decir críticos, ávidos de nuevas manifestaciones de la palabra poética, en un abanico absolutamente diverso de posturas éticas y estéticas.
que es a lo que aspira el periódico de poesía: publicar desde autores del neobarroco latinoamericano, pasando por una muy reciente traducción de las Metamorfosis de Ovidio, por ejemplo, directamente del latín, con una explicación, para llegar después a algunas de las odas fundamentales del poeta romántico inglés John Keats, para luego llegar a autores tan recientes en la poesía mexicana como la ensayista Mariana del Vergel, quien por cierto vive aquí en la ciudad de Jalapa, ¿no? Y quien nos ha ofrecido recientemente un hermoso ensayo para leer ciertas claves de la trayectoria de Seamus Heaney, el poeta, el extraordinario poeta irlandés, premio Nobel de Literatura de los años 90, ¿no? En fin, entonces tenemos esta sección inéditos, donde ustedes pueden encontrar lo mismo, poetas jóvenes que de amplísima y reconocida trayectoria de Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, Colombia, Paraguay, Brasil, por supuesto México y por supuesto distintas lenguas originarias de México, ¿sí? Quiero decir que tenemos, entre otras lenguas representadas, el otomí, el ñañú, ¿no? Tenemos también, por supuesto, el tarahumara, tenemos seri, cora, maya, una caterva realmente importante de lenguas que nutren actualmente el espacio y la panorámica de la poesía mexicana contemporánea. También tenemos, por supuesto, como les había dicho, ensayos, ¿no? Donde poetas, ensayistas y críticos nos han ofrecido, por ejemplo, miren lo que tenemos muy recientemente, un fragmento del destacado ensayista Gabriel Bernal Granados sobre Gabriel Said, el notable poeta mexicano, crítico lucidísimo también de nuestra sociedad, cultura y economía, ¿no? Que, como ustedes saben, recientemente cumplió 90 años, y a raíz de esos 90 años publicamos un fragmento final de un reciente libro publicado por Bernal Granados en memoria, en recuerdo vivo, quiero decir, en memoria viva de Gabriel Said. Una recordación de la obra del poeta estadounidense Jerome Rothenberg, creador del concepto de etnopoesía y autor de una de las sagas poéticas más delirantes y personalísimas de la lírica occidental, ¿no? Un texto del poeta Adam Brandt en torno a la manera en la que hemos copiado ciertas estrategias de un autor estadounidense llamado William Carlos Williams, donde nos pone un regaño sobre qué deberíamos hacer frente a la tradición. No doblegarnos, sino recrear, responder, replicar el legado de otros autores fundamentales, en lugar de meramente crear copias sin sentido, muy poco en serio y mucho más en serio, ¿no? En fin, una cantidad de ensayos que vale la pena leer para entender también cómo, según T.S. Eliot, ¿no? El extraordinario poeta y crítico de origen estadounidense, ¿no? Es fundamental entender que estamos en el tiempo del poeta crítico. Él lo decía hace más de un siglo, ¿no? El poeta crítico responde no solo a por qué escribir poesía, sino cómo y desde dónde hacerlo. Es decir, un poema no solo responde a necesidades propias de mente, cuerpo y espíritu, sino que además sirve, sobre todo, fundamentalmente, para plantearnos en una relación problemática con el mundo alrededor, con la lengua que heredamos y que recibimos, y también con la tradición que nos ha sido legada, ¿sí? Entonces, el ejercicio de la crítica
es absolutamente correspondiente al ejercicio y a la práctica íntima, conmovedora, vehemente de la expresión poética desde nuestro fuero interno, ¿no? De alguna manera, el perfil crítico pone al poeta de cara a la sociedad que también está leyéndolo, si es que contamos con esa buena fortuna, ¿verdad? Después tenemos la sección de traducciones que, como les decía, procura repasar algunos momentos de la poesía escrita en otras lenguas y ofrecerlas en traducciones frescas, principalmente directas de primera mano al español, de tal manera que lo mismo convive un poeta de las Islas Reunión que el poeta romántico inglés John Keats, que el patriarca, el gran patriarca de la poesía en lengua latina, Virgilio, ¿no? Por ejemplo, en esta recientísima y fascinante, muy sabrosa traducción hecha por mi querido amigo José Said Ayub, tenemos el gran momento en el que en la Eneida Eneas le dice adiós a Dido y lo que ocurre después con ella es este momento en el que se abre la herida de la distancia y ambos parten de sí, del otro para siempre, ¿no? Con una compañía además muy elocuente, una serie de párrafos introductorios que nos van a meter en la naturaleza de este pasaje y generar, seguramente, espero, los mismos escalofríos, calambres del corazón que ocasionó en su momento, hacia el siglo I después de Cristo,